Buenos días, buenas tardes, espero estén bien. Vamos con la quinta variable aleatoria continua famosa, la más importante tal vez, o la más famosa de todas, la más conocida por sus aplicaciones, por su utilidad, por el uso que se le da. Esta variable ha ido cambiando de nombre. ¿Cómo nació esta variable? Esta variable nació cuando Laplace o de Moivre, los matemáticos de hace 300 tantos años o 200 tantos años, trataron de calcular probabilidades binomiales aproximándolas y llegaron a una función que es la que ahorita les voy a presentar. Más adelante, un señor de apellido Gauss, que ustedes conocen seguramente, matemático famoso, le empezó a dar más aplicaciones y más aplicaciones y empezó a conocerse con el nombre de, debido a su forma, la campana de Gauss. Hoy en día, esta función de distribución de probabilidad se llama la función normal. ¿Por qué ese nombre tan desafiante? ¿Por qué decir que es normal? ¿Acaso las otras son anormales? ¿Qué es lo que está pasando con ese comportamiento normal? Es un comportamiento que uno espera en muchos casos de la naturaleza, es un comportamiento que se ve frecuentemente y que tiene una aplicación en lo que será el teorema límite central fundamental para análisis estadístico de medias. Muy bien, hablemos de ella, escribamos su función, su gráfica y analicemos varios detalles de ella, analicemos varias propiedades. Esta seguramente la vamos a tener que ver en dos tandas, en dos videos, porque tiene muchas cosas y es una variable que tiene que quedar dominada para lo que sigue en su carrera, y es análisis estadísticos y análisis econométricos. La variable aleatoria normal. Se dice 5 que X sigue una distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado. Si su función de densidad está dada por 1 sobre sigma por raíz de 2pi, e elevado a todo lo que viene a continuación, que es menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Todo esto está en el exponente, repito, menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. ¿Para qué valores de x? Resulta que el espacio muestral de x va de menos infinito a infinito. ¿Cómo es la gráfica de una variable aleatoria normal? Pues resulta que la gráfica de una variable aleatoria normal es en forma de campana, centrada en mu, donde esto es asintótico hacia más infinito y asintótico hacia menos infinito. ¿Por qué ese nombre de normal? Porque muchos valores caen cerca del promedio y hay pocos datos que se alejan o para arriba o para abajo. Por ejemplo, podría pensarse, aunque puede ser debatible, que las estaturas de los colombianos es normal, alrededor de una media. Voy a inventarme algo, alrededor de 1,65. ¿Qué quiere decir? La gran mayoría está cerca del 1,65. Hay muy pocos muy altos, hay muy pocos muy bajos, pero todo está más o menos centrado. Se dice que el IQ de las personas, el coeficiente intelectual también está centrado alrededor de 100. La gran mayoría está fluctuando cerca de 100. Hay muy poca gente con un coeficiente intelectual demasiado alto. Hay muy poca gente con un coeficiente intelectual demasiado bajo. Es el comportamiento normal. Ahora, esta función es la que representa esta gráfica, el comportamiento de esta curva. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de 6 propiedades de esta distribución y vamos a irlas enumerando. Puede ser que me toque borrar más adelante, pero vayan haciendo una lista de las 6 propiedades, una buena página donde pongan sus propiedades.
Primera propiedad. Vamos a tratar de tenerlas acá, pero si me toca borrar, ustedes entenderán. Propiedades. Primera. Es simétrica alrededor de mu. ¿Qué quiere decir eso? Que la media actúa como un espejo. Lo que yo veo de este lado es el mismo comportamiento que veo de este lado. O sea, que toda esta área que mide 1 está repartida en 0,5 de este lado, 0,5 de este lado, y estas distancias son perfectamente iguales a las que están al lado izquierdo que al lado derecho del mu. Esto es como un espejo. Muy bien, va la primera. Vamos a la segunda, que se puede demostrar matemáticamente, pero no lo va a hacer. Cualquier combinación lineal de una normal también se distribuye normal. Bien, cualquier combinación lineal de una normal también se distribuye normal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es una combinación lineal? Lo que estoy diciendo ahí es que si X se distribuye normal, bueno, sí, hablemos de una cosa antes de eso. Hablemos del valor esperado y la varianza de la normal, porque me va a ser útil para lo que voy a hacer. Si yo integro esto por X, voy a llegar a que el valor esperado es mu. Y si hago la varianza me va a dar sigma cuadrado. Si recuerdan cuando vimos media y varianza por primera vez cuando estábamos en variables discretas, estas eran las letras que se usaban para la media y la varianza, tal cual vienen de la normal. Estas son. Entonces, teniendo esto en mente, ahora sí, si X se escribe normal con media, mu y varianza sigma cuadrado, y Y es una combinación lineal, Y es igual a A por X más B. Eso es una combinación lineal. Lo que me está diciendo la segunda propiedad es que eso también se distribuye normal. Pero, ¿cuál sería la media de Y y cuál sería la varianza de Y? Porque no van a ser las mismas. Recordemos de que las propiedades del valor esperado, el valor esperado de AX más B es igual a A por el valor esperado de X más B, o sea, A por mu más B. Y recordemos que la varianza de AX más B también tiene una propiedad que se demostró acá en un video previo, que la constante de la X al cuadrado, varianza de X, y la B no varía, o sea, A cuadrado sigma cuadrado. Teniendo esto en mente que acabo de escribir ahí, ¿cómo podría escribir la segunda propiedad en términos de lo que acabo de hacer? Fíjense que esto es precisamente mu sub y, y esto va a ser precisamente sigma cuadrado de y. O sea, que si X se distribuye normal, mu y sigma cuadrado, entonces y, que es igual a X más B, podríamos decir que Y se distribuye normal. ¿Con qué media? A mu más B. ¿Y qué varianza? A cuadrado sigma cuadrado. He ahí la segunda propiedad.
Pero esa segunda propiedad, ¿por qué es tan relevante? Resulta que esa segunda propiedad es relevante por la siguiente información. ¿Qué pasa si yo trato de integrar esta función para hallar una probabilidad? En otras palabras, y tratando de simplificar esto lo más posible, con su permiso voy a borrar esta construcción y la gráfica para tener más espacio. Me voy a llevar este valor esperado y esta varianza para arriba. Valor esperado de una normal es mu, varianza de la normal es sigma cuadrado. ¿Qué pasa si yo trato de integrar esta función? Por ejemplo, e a la menos x al cuadrado de x. Pues esa función no tiene solución. Esto no se puede integrar. Entonces, si esto, que es la construcción básica de la normal, no es integrable, ¿cómo voy a hallar las probabilidades? Muy bien. Resulta que pues, por métodos numéricos, de aproximaciones de Newton y cosas así sofisticadas, se llegó a una tabla de probabilidades aproximadas de esta normal. Pero ¿cuántas normales hay? Hay infinidad de normales. La media puede tomar cualquier valor de menos infinito a infinito. La varianza solo valores positivos, pero esto da cualquier combinación. Entonces tendría que tener infinidad de variables. Resulta que no. Resulta que necesito solo una variable normal especial para calcular cualquier probabilidad. Utilicemos la segunda propiedad que está acá. Vamos a borrar este 2 para que no nos confundamos. Pregunta. Imaginemos que me da por construir una variable z, cogiendo a x, restándole mu y dividiéndola por su desviación estándar. La primera pregunta a hacernos ¿es esto que está acá una combinación lineal de la normal? Es decir, esto puede ser escrito como a por x más b, una constante. Si sí, ¿quién sería a? Pues esto es 1 sobre sigma, lo que está multiplicando a x. ¿Y qué le estoy restando a x sobre sigma? ¿O qué le estoy sumando? Le estoy sumando menos mu sobre sigma. O sea, que este sería mi a y este sería mi b. De tal manera que separando esta fracción pude armarlo como una combinación lineal. Quiere decir que z equivale a una combinación lineal. ¿Cuál será el valor absoluto, el valor esperado de esa z? Teniendo en cuenta lo que acabamos de hacer, pues el valor esperado va a ser a por mu. ¿Quién es a? 1 sobre sigma por el valor esperado de x más b, o sea, más menos mu sobre sigma. Mu sobre sigma más menos mu sobre sigma va a dar 0. Hablemos ahora de la varianza. La varianza de z es a cuadrado. ¿Quién era a? 1 sobre sigma todo al cuadrado, o sea, lo podría escribir como 1 sobre sigma cuadrado, por sigma cuadrado. Sigma cuadrado sobre sigma cuadrado me va a dar 1. ¿Todos claro lo que acabo de hacer? Entonces, al ser esto una combinación lineal, resulta que z, vamos a poner eso como tercera propiedad, z, que es igual a x menos mu sobre sigma, pues por la segunda se distribuye normal. ¿Con qué media? 0. ¿Y con qué varianza? 1.
Pero no quiero dejarlo ahí. Yo quiero hablar de este tema un poquito más. Hagamos una pausa y sacámonos de la normal. Este pedazo de la normal es por lo que es normal, pero pensemos en esto. Si yo cojo a X y le resto su media y lo divido por su desviación, sin importar qué distribución tenga X, binomial, geométrica, exponencial, si le resto su media y lo divido por su desviación, el valor esperado de ella va a ser 0. La varianza de ella va a ser 1. Cualquier variable a la que yo le reste su media y lo divida por la raíz de su varianza, ¿cierto? Cualquiera de ellas, sin importar quién sea, el valor esperado o la nueva media va a ser 0 y la nueva varianza va a ser 1. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Este proceso de coger una variable y restarle su media y dividirlo por su desviación estando a la raíz de la varianza se llama el proceso de estandarización. Que algunos incluso lo llaman normalización. ¿Ok? ¿Qué es ese proceso de estandarización y para qué me sirve? Ese proceso de estandarización me sirve para comparar situaciones o números o datos que vienen de diferentes distribuciones de diferentes comportamientos. Me explico. Hablemos de un ejemplo. ¿Qué tan bien o qué tan bueno es un salario de $3,000, no, $5,000 mensuales? Algunos podrán decir es bueno, es malo, regular, normal. Pero nos falta hacer una pregunta. ¿Qué tan bueno es un salario de $5,000? Eso depende del costo de vida de donde se viva. ¿Por qué? Porque si yo vivo en Bogotá, Colombia, versus yo vivo en Zúrich, en Suiza, o en Caracas, en Venezuela, o en Estados Unidos, o en Burkina Faso, el poder adquisitivo con $5,000 es diferente en cada uno. Porque no va a ser lo mismo un valor de $5,000 donde el promedio de la gente gana $10,000 a un salario de 5,000 cuando el promedio de la gente de ese país gana $1,000 o $500. ¿Quién gana mejor? Depende de dónde esté localizado mi media y qué tan variable sea la distribución. Entonces, esto me va a permitir, el proceso de estandarización, me va a permitir comparar variables que tienen diferente media y diferente varianza, o sea que son mundos distintos que no son comparables. La estandarización o llevar a un estándar me va a permitir hacer comparación directa para saber si $5,000 es un buen salario o no lo es. $5,000 en un país como Colombia está bien. En un país como Zúrich, como Suiza, puede ser limitado porque allá es mucho más caro el alto costo de vida. Hoy en día en Venezuela, tristemente, $5,000 no se lo gana nadie por la situación que está atravesando. Entonces, esto me permite realmente saber qué quiere decir $5,000, porque me lo permite comparar.
Para cualquier variable este procedimiento es válido. ¿Qué es lo que hace distinta a esta variable? Que aunque la llevo al estándar, lo que no cambia es que sigue siendo normal. Eso no se cumple en todas. Si yo le hago esta operación a una binomial, no va a dar binomial la nueva distribución. Si se le da una exponencial, no va a dar exponencial. No todas las funciones a las que yo le haga un cambio les hago una operación, un cambio lineal, van a seguir siendo la misma distribución que traían. La normal sí. Entonces, volviendo a nuestro normal y saliéndonos del ejemplo, esta normal se llama normal estándar. Y tan importante es y tan famosa es que la z se utiliza casi exclusivamente para hablar de la normal estándar. Cuando uno habla de una variable aleatoria z, donde un valor z, está hablando de una normal estándar. Tan importante es que tiene su propia letra. ¿Qué otra cosa es sumamente importante? Que si entonces cualquier variable normal a la que yo le reste su media y la divida por sigma se va a comportar normal estándar, para calcular las probabilidades de una normal, ¿yo qué necesito? Yo necesito una única tabla. ¿Cuál es esa única tabla? Esa única tabla es la tabla de la normal estándar, porque todo lo podría llevar a la normal estándar. Así como la z se usa exclusivamente para la normal estándar como variable, resulta que la acumulada de la normal estándar también tiene su propia notación. Si nosotros quitamos la acumulada de la normal estándar, o sea, f de z evaluada en a, probabilidad de z menor o igual a a, esto se denota con la letra griega phi evaluado en a. Tan importante es la normal estándar que cuando se utiliza la letra phi, siempre se está hablando de la función acumulada de la normal estándar. Ahora, después de esta cuarta propiedad, habiendo dicho que tiene su propia acumulada, vamos a ver la tabla acumulada de la normal estándar, cómo funciona. Por favor, tengan impresa, tomen una foto, lo que quieran, que es la imagen que viene. Ella la tenemos que tener en la mano para las propiedades y lo que sigue. A continuación la tabla. Bueno muchachos, entonces, ya que vieron la tabla, vamos a seguir en cómo se maneja esa tabla. Fíjense que acá hay las propiedades 3 y 4. Tal vez escritas de otra manera de como estaba anteriormente. Pero la tabla funciona de la siguiente manera. La tabla tiene una primera columna importante y una fila importante. Esta va 0.1, 0.2, miento. Esta arranca es en 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, ajá, 1.0, 1.1, no sé, 2.1, 2.2. Y la tabla en particular que les mostré llega hasta 3.4. Eso puede variar de acuerdo a la tabla. Y acá va 0.00, 0.01, 0.02, por acá por 0.05 hasta 0.09. ¿Qué nos está dando la tabla? La tabla nos está dando la acumulada de la normal estándar, evaluada en esos valores. Por eso quise tener esto acá. Entonces, bien, pensemos lo siguiente, un ejemplo para ver cómo funciona la tabla. Yo quiero calcular la probabilidad de que una normal estándar, recordemos que z la usamos para la normal estándar exclusivamente, sea menor o igual a 2.15. Entonces, primera pregunta a hacernos, ¿ya está en términos de la acumulada? La respuesta es sí, ya es menor o igual. Ya está normal estándar. O sea,
que eso es precisamente la acumulada de la normal estándar, que como dijimos, tiene su propia notación con la letra phi, evaluada en 2.15. ¿Cómo hallo para hallar esa probabilidad? Pues esto es un sistema coordenado. Busco 2.15. 2.1.05, esto me da 2.15. Y la probabilidad que se encuentra en la tabla en esa posición, 2.15, que es 0.9842, es precisamente esa probabilidad de que z sea menor o igual a 2.15. Y así funciona la tabla. Simplemente tengo que buscar unos valores para ver dónde está. Espero esté claro. Vamos a hacer otro ejemplo. Fíjense que esto es la acumulada. Y esto solo me está dando los valores positivos. Ahora bien, ¿por qué llega hasta 3.49? Si ustedes ven en la tabla el valor que corresponde a 3.49 en la tabla, o por lo menos en la que yo tengo, aparece algo como 0.997. ¿Qué pasa después? Esto empieza a converger a 1. O sea, a partir de 3.49, 3.5, 4, se supone que estamos acumulando ya 1. Aquí arrancamos en 0.5. ¿Por qué? Porque recordemos la segunda propiedad que borré y la borré para tener espacio. La primera propiedad, y es que esto es simétrico con respecto a la media. Entonces, ¿por qué tiene solo los valores negativos? Me explico. Ejemplo B. ¿Qué pasa si yo quiero la probabilidad de que z sea menor o igual, por ejemplo, a menos 1.12? Diríamos que menos 1.12 no está. Tendríamos a pensar que es 0. Pero no, recordemos que el espacio muestral va de menos infinito a infinito. Un consejo siempre con la normal, que puede ser muy útil para hacer los cálculos y hacer el análisis sin sufrir. Dibujemos lo que nos está pidiendo. Estoy en la normal estándar, por lo tanto la media es 0. Quiere eso decir que yo dibujo mi gráfica y la media es 0. O sea, menos 1.12 está de este lado. Muy bien. ¿Y qué área me están pidiendo? Me están pidiendo el lado de la izquierda. ¿Listo? Ya vamos a hacer un análisis de cómo usar esta tabla para hacer ese cálculo. Pero z menor o igual a menos 1.12 ya está en normal estándar y ya está en términos de la acumulada. O sea que esto es pi de menos 1.12. Pero, ¿qué pasa? No está porque no tengo negativos. Pero la tabla o la distribución normal es simétrica con respecto a su media. Quiere eso decir que si yo dibujo nuevamente acá esta gráfica, esta misma área o esta área mide lo mismo, más bien, que el estar del lado derecho, perdón, puse 2.12, era 1.12, y hacia la derecha. Esas dos áreas que acabo de dibujar son iguales por la simetría con respecto a este espejo que es la media. ¿Qué quiere decir eso? Que esta probabilidad es equivalente a la probabilidad de que z sea mayor o igual a 1.12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esa simetría, ¿cómo calcularíamos esto? ¿Está esto en términos de la acumulada? La respuesta es no. ¿Está en términos de mayor? Hagámoslo por complemento. 1 menos la probabilidad de que z sea estrictamente menor a 1.12. Pero de nuevo, tomemos en cuenta que estamos en variables aleatorias continuas, o sea que la igualdad o no hace diferencia. ¿Es este pedazo ya la acumulada? Sí. Tengan en cuenta su dibujo, lo voy a borrar para tener espacio para trabajar acá. Entonces,
Como eso ya está en términos de la acumulada, esto será 1 menos, perdón que acá borré, phi de 1.12 porque ya es la acumulada de la normal estándar. Entonces esto va a ser igual a 1 menos, de nuevo buscamos 1.1.02 y ese valor que está acá, 1.12, es 0.8686, es ese pedacito de allá. Y esa resta me da 0.1314 y ya tengo la probabilidad de esa pregunta. No necesito una tabla de negativos porque con los positivos, gracias a esa simetría, que era la primera propiedad que teníamos, puedo hacer. Pero esto que acabo de hacer y este procedimiento, voy a aprovechar y voy a ponerlo como fórmula y lo voy a escribir como una quinta propiedad, aunque en el fondo es simetría. Si yo necesito phi de un número negativo, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo pasar de una vez a decir quinta propiedad. Esto seguiría acá abajo. Phi de menos a es igual a 1 menos phi de a. Esta propiedad que acabo de escribir es sumamente útil. No es otra cosa que la simetría de la normal estándar, pero esto lo vamos a usar una y otra vez. Aquí otro ejemplo para poner la quinta propiedad. Voy a hacer un sexto ejemplo, ¿sí? Y después nos vamos a cómo funciona cuando no es el normal estándar. Voy a borrar A y B. Para llegar a una sexta propiedad. O más bien, vamos a pasar a este caso de una vez. Imaginemos que tengo una normal general. Por ejemplo, con media 100 y varianza 36. Recordemos que la notación, como la planteamos, esto era la media y esto era la varianza. Bien, y ahora yo les pido lo siguiente. Probabilidad de que x sea mayor o igual a 85. ¿Listo? Entonces, primera pregunta a hacernos, casi siempre, ¿es esto ya normal estándar para poder hacer el análisis con la tabla? La respuesta es no, porque su media no es 0, su varianza no es 1, su media son 100 y 36. Entonces, ¿cuál es mi primer paso? Estandarizar. Propiedad 3. Entonces, estandaricemos. ¿Qué le toca hacer a x para volverlo z? Restarle mi y dividirlo por su desviación. ¿Cuál es su desviación? La raíz de la varianza, o sea, 6. Y para mantener esa igualdad, lo único que hago es lo que le hice a la x, se lo hago a mi 85. 85 menos 100 sobre 6. Fíjense que lo que hice aquí no es que dé un valor. Eso que allí es precisamente el z. Esto es probabilidad de z mayor o igual. 85 menos 100 me da menos 15. Menos 15 dividido 6 me da menos 2.5. Fíjense, acá tengo diferentes maneras de resolver esto. Ya estoy en la normal estándar. ¿Estoy en la acumulada? La respuesta es no. Podría hacer un análisis de simetría, pero digamos que con eso voy a jugar más en clase. Acá vamos a hacerlo aprovechando la propiedad 5. ¿Es esto está en términos de la acumulada? La respuesta es no. Por complemento, 1 menos probabilidad de z menor a menos 2.5.
Ya estoy en normal estándar en términos de la acumulada. Esto es 1 menos phi de menos 2.5. Y ahí puedo remitirme a la propiedad 5. 1 menos phi de menos 2.5 es 1 menos phi de 2.5. 1 menos 1 se van, menos y menos da más. Esto va a dar phi de 2.5. Y phi de 2.5, miren en su tabla, es 0.9938. ¿Qué adicionamos hoy? Hoy no, en este ejercicio C. Este paso de hallar el Z, de estandarizar antes de hacer todos los análisis. Y después voy aplicando las propiedades ya vistas. Espero esté claro. Si bien pongo en pausa, voy a borrar para hacer un D con el cual voy a plantear mi sexta propiedad utilizando esta misma normal. ¿Preparados? El D dice, supongamos que estamos en esta misma variable. Y yo les digo, yo quiero la probabilidad, esto es 100 y esto es 36, de que X se encuentre entre 94 y 106. Los que analizan un poquito los números se darán cuenta que este está por debajo de 100, este está por encima de 100 en exactamente 6, que son las desviaciones estándar. Entonces, volvemos. Primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿ya está en términos de la normal estándar? No. Entonces estandaricemos. A 94 le resto 100 y lo divido por su desviación, que es 6. Ya me voy a saltar yo este paso, ya sé que la X, al estandarizarla, se va a volver Z, de una vez la voy a llamar Z. 106 menos 100 sobre 6. Muy bien. Ahora bien, con todo esto me da menos 1 menor o igual a Z menor o igual a 1. Y teniendo claro que esta es una acumulada, es decir, que voy desde menos infinito hasta el valor. Voy a borrar las propiedades. Ahorita escribimos las 6. Tomando en cuenta que esta es una acumulada, ¿yo qué estoy tratando de hallar ahí? Yo estoy tratando de hallar esta área. Pero ¿cómo voy a llegar a esa área? A partir de una tabla que me está dando toda la acumulada. Pues restando. ¿Qué necesito yo? Si yo busco phi de 1 me estaría dando toda esta área, pero incluyendo un pedazo que no me sirve. Entonces ese pedazo lo tenemos que restar, tenemos que quitarle este pedazo y ahí sí nos queda la parte verde. Entendamos, ir hasta phi de 1 menos lo que no me sirve. ¿Qué es lo que no me sirve? Desde menos infinito hasta menos 1, phi de menos 1. Acumular hasta acá menos la acumulada hasta acá me va a dejar el punto o el rango que me interesa. Llego hasta acá, le quito hasta acá, me deja lo que me interesa. ¿Estamos claros? Me gusta ver esto como si fuera un vaso. Desde menos 1 hasta 1, pues llego hasta aquí, le quito esto, entonces me queda este pedazo. Pero ahora bien, antes de ir a los números, por la propiedad 5, phi de menos 1, ¿qué es? 1 menos phi de el positivo. Menos y menos da más. Phi de 1 más phi de 1. Esto es, con su permiso voy a borrar los dibujos. Esto es
2 phi de 1 menos 1. Voy a la tabla. 2 por .8413, que sería buscar 1.0. Vamos a poner azul y .00 es este valor que está acá. ¿De acuerdo? Menos 1. Perdón. Hagámoslo. Esto me da 0.6826. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a poner como sexta propiedad? Analicemos algo. Menos 1, 1. Esta probabilidad, o esto que acabo de hallar, se puede escribir equivalentemente como la probabilidad de que el valor absoluto de z sea menor o igual a 1. ¿Por qué? Porque para que esté entre menos 1 y 1 es porque su valor absoluto es menor a 1. No importa si es negativo o positivo, cae entre estos dos valores. Entonces, yo voy a escribir esto de forma general, no con el 1. Propiedad número 6. La probabilidad de que el valor absoluto de z sea menor o igual a es igual a 2 por phi de a menos 1. Y ahí está mi sexta propiedad. Pero yo quiero recalcar algo más que hice con este ejercicio. ¿Por qué escogí yo el 94 y el 106, no en cualquiera de números? Porque yo quiero rescatar algo que hablamos desde el video donde vimos desviación estándar por primera vez. La probabilidad de que z se encuentre entre menos 1 y 1. ¿Qué quiere decir la probabilidad de que z se encuentre entre menos 1 y 1? Voy a borrar esta carpintería y vamos a analizar este pedacito. ¿Ok? Con su permiso. Voy a rescatar, voy a traerme eso para arriba y lo vamos a analizar. ¿Qué quiere decir para una normal estándar que esa variable esté entre menos 1 y 1? Dibujemos. 1 y menos 1. En una normal estándar, ¿qué es 1? Es la desviación estándar. Y nosotros habíamos hablado de que existía algo que llamamos la regla empírica, que funcionaba tal cual para una normal, pero para otras variables similares funcionaba también. ¿Cómo era eso? Reconstruir. Pararme en la media y sumar o restar una desviación, que acá está una desviación y acá está otra. Eso era aproximadamente el 68% de los datos. Lo acabamos de calcular. Nos dio algo como 0.6826, algo así en el resultado del ejercicio que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? En la normal estándar sería clarísimo. ¿De dónde salió este cálculo? Que una X estuviera entre 94 y 106, donde esa X se distribuía normal 100 y varianza 36. Dibujemos esta, centrada en su media. ¿Qué viene siendo la distancia? ¿Qué viene siendo 100 y 94? 6 para acá. ¿Qué viene siendo 106 y 100? 6 para acá. Una desviación estándar, por eso esas áreas son equivalentes. A una desviación estándar eso me tenía que dar aproximadamente 68%. Recordemos que si le poníamos dos desviaciones, recordando un poco la regla empírica, o sea que este no hubiera sido de 94 hasta 106, sino desde 88 hasta 102.
dos desviaciones para acá y dos para allá. Esto dijimos que era aproximadamente el 95%, es 95.4 algo. Y habíamos dicho que una media, más o menos, 3 desviaciones, esto daba 99% aproximadamente. Lo pueden hacer exacto ustedes. Pero de este análisis es que estoy hallando esos valores, entendiendo la correspondencia de una desviación estándar. Quiere eso decir que el 68% de las veces caerá entre 94 y 106 aproximadamente. Aproximadamente lo puedo hacer al ojo. Para hacerlo exacto, todo el procedimiento que llegamos para mirar la tabla y hacer este cálculo. Espero esto esté claro. Voy a un ejercicio más para un análisis extra que es sumamente importante y tendrá una aplicación gigante en métodos cuantitativos, estadística, econometrías. Y es, ¿cómo me devuelvo ya teniendo la probabilidad? Muy bien. Vamos. ¿Qué pasa si yo tengo algo de este estilo? ¿Qué pasa si yo tengo, de nuevo volvamos a la misma normal, 136, y yo les digo la probabilidad de que x sea menor o igual a a es igual, por ejemplo, a 0.9505. Acá la pregunta es ¿cuánto vale a? Entonces fíjense que la pregunta es siempre la misma. Primera pregunta, ¿ya está estandarizado? No, estandaricemos. Entendamos que la estandarización es lo que pasa acá dentro de la probabilidad, no a la probabilidad en sí misma. Entonces acá estandarizamos, ¿cierto? Este se vuelve z y estandarizo mi a menos 100 sobre 6 es 0.9505. Muy bien. Un consejo para hacer esto de manera fácil, no irse a equivocar en signos. Yo voy a llamar todo esto B. Ya está normal estándar, ya está en términos de la acumulada, o sea que esto en nuestra notación es phi de B igual a 0.9505. Ya está en términos de phi de algo, o sea que ya puedo ir a la tabla. Pero no se asusten, no piensen en decir, oh Dios, me toca ahora mirar todos los números de la tabla como loco a ver dónde está el punto 95. La tabla es de una acumulada, o sea que esta tabla está ordenada. Esto arranca en punto 5 y va creciendo acá, va creciendo acá, va creciendo acá. Esto, como es una función no decreciente, propiedad de la acumulada que ya vimos, esto va aumentando. Entonces no es buscar por todas partes, es buscar en algún punto e ir sabiendo que es más bajo o más alto. Si buscamos con cuidado ese punto 9505 y vemos a quién corresponde, podremos hallar ese valor de esa B que está ahí. ¿Listo? Entonces yo me voy y me devuelvo. Es como hallar phi inverso. Muchos llamarían que B es igual al inverso de punto 9505. Yo en mis clases me salto este pedazo, simplemente veo la B, pero es básicamente devolverse. Muy bien, punto 9505. Punto 9505 corresponde a 1.6.05. Entonces B es igual a 1.65. Pero mucho cuidado. ¿Yo estaba buscando B? No, yo no puedo parar. Mi pregunta es ¿cuánto vale A? ¿Cuál es ese valor de esta normal que me acumula el 9505? Entonces me vuelvo. ¿Quién era B? A menos 100 sobre 6 es igual a 1.65. Tal que A va a ser 1.65 por 6 más 100.
Si quieren pensar esto como una fórmula, ¿qué fue lo que hice? El valor del z de la tabla por sigma más mu. O sea que desestandaricé, me estoy devolviendo. Y a 6 por 1.65, vamos a hacerlo aquí rapidito para no irlo a hacer mal, como ya me ha pasado. Esto da 30, esto da 36 y esto da 9.90. Revisen ustedes. 9.9 más 100 me da 109.9. Y ese es el valor de esta normal que me acumula el 95.05% de los datos. 109.9. Fíjense que esto me está diciendo cuántas desviaciones estándar me tengo que desplazar para acumular esa probabilidad. En clase se harán más ejercicios de esto, más aplicaciones. A continuación, en el siguiente video, veremos una de las aplicaciones más importantes o uno de los casos de las aplicaciones más importantes que tiene esta distribución, que hace parte del teorema límite central, que es el teorema fundamental de probabilidad. Entonces, hasta acá llega este video. Les agradezco su atención. Sean felices. Nos vemos en el próximo.